Xpeke es el jugador más conocido en la historia del League of Legends y es el único español y uno de los pocos europeos que puede decir que ha ganado un mundial de League of Legends. Pero es que no solo eso, su figura trasciende de League of Legends y llega a todos los esports e incluso a otros ámbitos. Enrique Cedeño fue durante mucho tiempo la figura más importante en activo de los esports españoles, incluso siendo uno de los pilares más relevantes en la LCS europea y en todo el League of Legends de Europa e incluso del mundo en sus inicios. Enrique siempre ha sido muy querido gracias a su forma de ser, un jugador muy extrovertido, fuera de la grieta, y muy pícaro y hábil dentro del juego. Sin duda, una persona muy peculiar y necesaria para la escena de los esports. Nacido en 1992 en Murcia, creció con una infancia normal. En la primera temporada empezaría a jugar solo por diversión, en 2010, con 17 años. Empezaría en la top lane, y muy pronto llegaría a High Elo. En aquel momento no había ligas, solo un numerito que indicaba tu nivel de habilidad, y Xpeke se situaba en los puestos más altos. Estaría a finales de 2010 e inicios de 2011 en Team Bird y OSK Gaming, dos equipos amateurs en los que fue a algunos torneos nacionales y online. Su primer gran torneo sería con My Revenge, un club en el que solo estaría 20 días. Jugaría la Intel Stream Masters de Hannover, la primera IEM de la historia. El formato sería de dos grupos. En el primer grupo quedarían 3-0 y en el segundo 2-0, ganando el torneo. Sus compañeros serían Cyanide, Xushei, Lamia Zerot, también conocido solo como Lamia, y Melisang. La victoria en este torneo haría que la organización inglesa Fnatic se fijase en todo el equipo y los ficharía a los 5. Estos jugadores vestirían la camiseta de Fnatic en el clasificatorio al primer mundial de la historia, quedando terceros en la última plaza que clasificaba al mundial, por lo cual estarían en Suecia. Pero es que no les bastaba con tener el infarto de entrar clasificándose en el último spot posible para el mundial, sino que también pasarían de rondas en el mundial de forma muy complicada. Y es que Enrique Xpeke no llegaría para el primer día del torneo, perdería el vuelo, tendría problemas con el mismo vuelo y llegaría un día más tarde, por lo cual tendrían que sustituirlo y jugar con otro jugador los 3 primeros partidos del evento. El sustituto sería WeWillFyler, que tendría que jugar en top aunque era main support. Ese día, Fnatic solo ganaría una partida, quedando 1-2 en grupos, y volviendo a pasar en el último hueco posible a la siguiente ronda. En playoffs ganarían a CLG, Epic Gamer y AAA, también conocidos como Against All Authority. Llegarían así a la final, por el cuadro de ganadores, lo que les daba una ventaja, tener el primer mapa ganado sin jugarlo. Y tras perder el primer mapa contra AAA, que llegaba por el cuadro de perdedores, lograrían vencer el segundo mapa en un mejor de 3 para llevarse la final del primer mundial de la historia con un 2-1. Durante el recorrido de este torneo, Xpeke y todo Fnatic dejarían fuera a jugadores muy icónicos en la historia del LoL, como Soaz, Yellowstar, Hotshot, Saint-Vicious, Dyrus y Doublelift. Como campeón del mundo, Xpeke jugaría su último torneo como top laner, la IEM Season 6, de Colonia, donde saldrían de grupos para perder en primera ronda de playoffs contra TSM y ganar el duelo por el tercer y cuarto puesto a Millennium. Luego, Enrique jugaría como ADC en el torneo por países de Zone Blaster, representando a España, junto a Hein en top, Aranea en jungla, Ocelot en medio y Soccer como support. Con un 1-4 no saldrían de grupos. Posteriormente, Xpeke y Xushei cambiarían de puestos. El español iría a medio y Xushei a top. Este cambio a finales de la temporada 1 no sería muy difícil, ya que tanto en top como en medio se jugaban campeones muy parecidos, se jugaban solo líneas. Nidalee, Karthus, Gragas se cambiaban de un lado para otro, no había tanta dificultad a la hora de jugar un campeón a otro porque se jugaban igual en las mismas líneas, se jugaba de la misma forma. Irían así a la IEM Season 6 de Nueva York. Sin perder un solo mapa se llevarían el torneo en una final contra el SK de Ocelote. Luego Enrique iría cedido a Meteor Makers para un torneo, la WCG Grand Finals. Pero el equipo, formado solo por españoles, no saldría de grupos. No, fuck that shit, man. He's too tanky. Cannot do shit when he's so tanky. What? Fucking big plays, man. En 2012 y sin un circuito de Riot bien organizado, Xpeke y Fnatic jugarían un montón de torneos, más de 30 torneos, ganando más de 10. Así que repasemos todas sus victorias durante este año. Su primera victoria en el año sería en junio, en la League of Champions, frente al Moscow 5, un equipo histórico que era el que más dominaba en ese momento. Otro torneo que ganarían sería 4Players de Alor Nothing 4, donde pasarían por encima de equipos como Team Megashot, Team Acer Poland y SK Gaming. En la Cdiscount Cup 4 ganarían a Existence, Team Acer Poland y Cresu. Luego también ganarían la Campus Gaming Party Berlín y la Fight for Pride Promo, ganando a W5, Copenhagen Wolves y Creseu. Volverían otra vez a la 4Players de Alor Nothing, edición 6, ganando a Replica, Meteor Makers y Team Alternate. Pero esto no acabaría aquí. Ganarían también la SL Major Series 10, ganando equipos como Team Curse Europa o SK. En la Asus ROG Paris Game Week 2012 se coronarían tras salir segundos de grupos. También ganarían la Radical Dominance 1,
eliminando a Giants en primera ronda. También irían a la DreamHack Winter 2012, ganando a CLGU en la final, y terminarían el año ganando a Moses por Copenhagen Wolves en la Tour Open para levantar el trofeo. Pero en 2012 no irían al Mundial, perderían contra Moscow 5 en semifinales, y en el último puesto para clasificarse en el tercer y cuarto puesto perderían contra CLGU, impidiendo que puedan defender el título. Si repasamos el roster que tuvo Fnatic durante todo 2012, nos encontramos con figuras muy importantes para el LoL. El roster final fue Soaz, Cyanide, Xpeke, Reckless y Enrated. Aunque también se pasó Yellowstar como ADC, aunque no pudo combinarse con Reckless y tuvo que irse del equipo. Aunque por poco tiempo, porque para 2013 Yellowstar tendría que volver al equipo, ya que se crearía la LCS y Reckless no tenía la edad suficiente para jugarla, así que necesitaban un nuevo AD Carry. En este caso Yellowstar, que jugaría con Enrated como support. Aunque posteriormente Yellowstar cambiaría de rol a support y entraría Puzu como AD Carry hasta que Reckless cumpliese la edad suficiente para competir en la LCS y juntarse con todo Fnatic. Empezando en 2013 con un mal resultado en la IEM7 de Katowice y en la World Championship. Aunque sería en ese torneo, la IEM de Katowice, donde en un partido de grupos entre Fnatic y SK, entre Ocelote y Xpeke se daría el backdoor. Este partido era uno muy relevante, ya que el que ganaba pasaba a playoffs y el que perdía se quedaba fuera, y terminó de la forma más épica posible, con el backdoor. Luego se clasificarían a la LCS de 2013, ganando a Nexus Esports y Alternate. Aunque perdieron contra Giants, ganarían a Meet Your Makers y tendrían su plaza. Este año sería mucho más tranquilo para Enrique, ya que viviendo en Berlín y estando en una competición regular de Riot, iría a muchos menos torneos viajando por Europa. Aún así, no le dejaría sin tener su propio éxito. Y es que, gracias a estar en Berlín, gracias a estar sentado, podía hacer muchos más directos, darse más a conocer a la gente y sobre todo en las entrevistas por partidos de la LCS se veía su naturalidad, su espontaneidad, su forma de ser y su picaresca, lo cual hizo que todos los fans de Europa, tanto los españoles como los de otros países, lo amasen incondicionalmente, siendo la figura más importante de la región en ese momento. Y no solo triunfaría haciendo crecer su figura, también ganaría la primera LCS de la historia, en primavera. Con Soaz, Cyanide, Yellowstar y Enrated quedarían 22-6 en temporada regular, y ganarían en playoffs Evil Genesis y Gambit para levantar el trofeo. También repetirían resultado en verano, aunque bajarían el ritmo quedando segundos con un 15-13 y con Puzu como AD Carry y Yellowstar como support, lograrían volver a ganar en playoffs, ganando otra vez a Evil Genesis y finalmente a Lemon Dogs. Así que irían al Mundial, saliendo primeros de su grupo y ganando a Cloud9 en cuartos de final, pero se encontrarían contra Royal Club, donde perderían en semifinales, aunque no acabaría el año para Xpeke. Irían a Colonia, a la Intel Stream Masters 8, donde caerían en la final contra Gambit, que todavía conservaba la esencia de Moscow 5. En 2014 ya podría unirse Reckless al equipo, un año muy parado en cuanto a eventos, tras la profesionalización por completo del circuito de Riot. Jugarían la IM8 World Championship, perdiendo contra Invictus Gaming y ganando a Millennium, para cobrar venganza contra Invictus y volver luego a ganar a Cloud9, perdiendo en la final contra Katie Rostel Ballets. Luego ya irían a la LCS de primavera, quedando segundos con un 17-11, y levantando otra vez el título tras ganar a Alliance y SK en los playoffs, lo que sería la última LCS que ganaría Xpeke en su historia. Después irían al All Stars, todo Fnatic, en 2014, ya que al no haber aún MSI, se hacía en mitad de temporadas, aunque no lograrían nada relevante. Volverían al LCS de verano, quedando segundos con un 19-9 y ganando muy sufridamente a Rocket en playoffs, solo para perder la final contra Alliance. Aunque así irían al Mundial para perder en grupos. Tras eso, habría una desbandada muy importante en Fnatic. El equipo se empezaría a romper poco a poco. Los malos resultados del split de verano y su consiguiente malos resultados también en el Mundial hizo que mucha gente quisiera irse. Reckless se querría ir a Alliance, que cambiaría de nombre a Elevens. Soaz abandonaría el equipo para irse con Xpeke, que era el pilar fundamental. Xpeke no se quería quedar. Fnatic le había ofrecido un cheque en blanco. Podría tener todo el dinero que quisiese y montar el roster, el proyecto que él decidiese, siendo él el pilar fundamental que organizaría todo. Pero Enrique dijo que no, tenía un sueño, que era crear su propio club. Así sería como nacería Origen. Pero es que antes de hablar de Origen tenemos que hablar de una figura muy importante que aún no he mencionado en el vídeo, Mari Carmen, su madre. Su madre lo apoyó desde el principio, siempre, tanto en Fnatic como incluso antes, acompañándolo y ayudándolo a ir al Mundial, a los distintos torneos con Fnatic, la LCS y demás, apoyándolo en redes y siendo una madre muy apasionada por su hijo. Y bueno, es verdad que a mucha gente le molestaba porque era bastante pesada por Twitter, pero era muy bonito ver el orgullo y el amor de esta madre, siendo la mayor fan de Fnatic y Origen. Sería entonces cuando nacería un nuevo equipo, un equipo español, presentado en diciembre de 2014, aunque no empezaría actividades hasta 2015. Compuesto por Soaz, fiel compañero de Enrique en Fnatic, Amazing, que llegaba de hacer una gran temporada con TSM, Nils, que pasaría luego a llamarse Sven, un rookie que había jugado en distintos equipos de bajas categorías, y Mizi, otro español con mucha experiencia en Europa. Debutaron con broche de oro en el clasificatorio a la Challenger Series Europea de primavera de 2015, superando a Five Sims y Millennium Spirit para lograr entrar en la segunda división de Europa.
Luego tendrían un showmatch contra Gamers 2 en el Mobile World Congress, donde ganarían. Antes de empezar la temporada dura de 2015 se clasificarían a la Gamers Assembly, venciendo a 4 equipos. Luego levantarían el trofeo del torneo saliendo invictos de grupos y ganando los playoffs sin perder un solo mapa. Ya tocaría ir a lo serio, los torneos de Riot, con la Challenger Series donde quedarían primeros con un 9-1 y vencerían luego 2-1 a Horizon Gaming para ganar a Copenhagen Wolves en la final. Entrarían así en la LCS sin jugar ascenso, ya que el primero de la segunda división clasificaba directamente. Al entrar en la LCS no cambiarían nada, mantendrían a los 5 jugadores, aunque incorporarían a la figura del entrenador, Ledak, que hasta ese momento no era tan popular y ni tan necesaria, sobre todo en divisiones tan bajas. El problema es que había jugadores muy veteranos y que no respetaban esta figura como tal, porque ya sabían mucho del juego y no entendían qué le podía aportar un entrenador, lo cual creó algún que otro conflicto dentro del propio Origen. En la LCS de verano quedarían 12-6 y entrarían en playoffs para ganar a SK y poner contra las cuerdas a Fnatic en la final. No podrían llegar a ganar al Fnatic invicto del 18-0, pero serían el único equipo que le ganaría algún mapa durante todo el split, quitándole 2 mapas en la final y forzando el 5º mapa. Por su corto recorrido en la LCS, Origen tuvo que ir al regional para intentar clasificarse al mundial. Ganaron a Rocket y Unicos of Love, para así ir al mundial de 2015, donde darían un gran nivel saliendo 4-2 en grupos y ganando a Flash Wolves para perder contra SK Telecom T1 en semifinales, el equipo más dominante y que ganó el mundial ese año. Tras eso, XP pensaría en su retiro. Daría un paso a un lado y se convertiría en entrenador de Origen, aunque no por mucho tiempo. También estaría en dinámicas del equipo y jugaría como sexto jugador en algún momento, pero XP ya empezaba a vislumbrar la luz al final del túnel en su carrera y empezaba a apartarse de la competición puramente sentado delante del ordenador. Entraría para cubrir su gran hueco Power of Evil, y el equipo parecía funcionar bien, ya que en la IEM de San José temporada 10 ganarían a TSM y CLG para llevarse el torneo, aunque en la LCS 2016 se verían algunas costuras. Con un 11-7 en cuarto puesto, Enrique tendría que entrar a jugar los 3 partidos de final de temporada regular. Además, empezaría la temporada con Hazel como entrenador y tendrían que cambiar luego por Bali, ya que no estaba funcionando. En los playoffs ganarían muy fácil a Unicorns of Love y sufrirían contra H2K, donde XP entraría en un partido para dejar la serie empatada 2-2 y que Power of Evil rematase la faena. Luego tocaría una final contra G2, donde Enrique jugaría el último mapa, ya que sería un 3-1. En el cuarto mapa entraría XP, pero no podrían hacer nada. Lo peor fue el split de verano de 2016, un split lleno de cambios, lleno de desastres, lleno de problemas para la organización. Y es que se venía sabiendo ya que el equipo tenía un par de problemas tanto organizativos como de estructura de empresa, ya que era un equipo montado piedra sobre piedra, haciendo parche sobre parche, ya que empezó como 5 amigos y era mucho más profesional y había algunos fallos que llevó a que la organización tuviese problemas. En este caso los problemas fueron sobre todo con el roster. Empezaron con Soad, Amazing, Power of Evil, Forgiven y Hybrid. Sven y Mizi se acababan de ir ya que G2 les había hecho una oferta increíble en dinero y además se iban al mejor equipo de la región para ganar, que aún no lo habían hecho. Forgiven ilusionaba mucho, era un AD carry histórico y considerado muy bueno, pero también muy tóxico, y Hybrid era el support que venía de ganar con G2. Tras la primera semana de competición, Forgiven no duraría en el equipo, su toxicidad y actitud haría que lo tuviesen que echar, además de no tener buenos resultados. Tendría que entrar XP durante 10 partidos seguidos a jugar como tirador hasta encontrar un nuevo reemplazo, el cual sería Toaster, que solo duraría para 3 partidos, y volvería a entrar Enrique. El entrenador Nico de Pico no sería capaz de solventar esta situación. Así que finalmente acabarían con 2 victorias, 8 empates y 8 derrotas. Lograrían esquivar por muy poco el descenso directo, quedando novenos, y en los playoffs de descenso ganarían a Misfits para mantener su plaza en la liga. Como ya he mencionado antes, durante esta etapa saldrían muchos problemas de la organización, tanto a niveles de impagos, de cosas raras y demás, que no era hecho a mala fe, simplemente la organización no tenía esa estructura y esa base que tenían otros equipos porque eran algo entre comillas más casero. Creados en 2015 fue todo tan rápido y el ascenso tan meteórico que no llegaron a crear una estructura suficientemente válida para el LCS. 2017 pudo haber sido un año de borrón y cuenta nueva, intentando mejorar el equipo y la empresa desde dentro para seguir en la LCS, pero no fue así. Empezarían con Sartorius en top, Wisdom en jungla, Naeyun en medio, Taz de AD Carry y Hiva como support, pero a mitad de temporada Enrique tendría que entrar como apoyo, para darle una voz al equipo, que estaba jugando perdido, sin cabeza, sin un shot caller, sin ideas. Y posteriormente entraría Zincroft, que estaba en Origen España, en la academia, para sustituir al jungla coreano. El equipo haría el peor resultado de la historia de la LCS europea. Terminando con un 0-0-13, no ganarían una sola serie, aunque al ser mejores de 5 sí ganaron 2 mapas en toda la temporada. Tendrían que ir al ascenso-descenso, donde perderían contra Misfits Academy y Giants para caer a la Challenger Series. Este momento sería un punto de inflexión. XP dejaría de estar vinculado a Origen de la forma deportiva. Seguiría en la empresa, pero ya no sería ni entrenador, ni jugador, ni sexto hombre, ni nada. Dejaría que el roster funcionase por su cuenta.
Haciendo un breve resumen, Origen luego jugaría la Challenger Series de 2017 de verano, donde perderían y descenderían, desaparecerían durante un tiempo hasta 2019, donde Refresh Entertainment, empresa de Astralis, compraría la marca para revivirla en la LEC, jugarían un par de temporadas en la LEC y luego, al tener malos resultados y entre comillas la mala imagen que daba Origen por todo lo que tenía de mala organización anteriormente, cambiaron a Astralis y ahora mismo Enrique Xpeke tiene parte de las acciones de Astralis, ya que al vender la marca de Origen Astralis tendrían el trato de que él tendría parte de las acciones de la empresa. Pero bueno, aún así Xpeke seguiría jugando un poquito más a League of Legends y apareciendo de vez en cuando. En 2017 jugaría el Return of the Legends, donde serían varios equipos de leyendas por región, aunque perderían en su primera serie. Volvería a aparecer en la eSports Shanghai Master 2019, perdiendo en grupos. Y también aparecería en el España contra Portugal organizado por Ibai para recaudar fondos contra el COVID, donde quedaría segundo en el 1 contra 1 y jugaría alguna partida en el 5 contra 5. No hay mucho más que decir. Tras separarse deportivamente de Origen en 2017, no volvería a aparecer casi en las pantallas hasta 2019. Con la vuelta del equipo a la LEC, Enrique tuvo que dar la cara, explicar las cosas y sobre todo hacerse la cara visible de Origen para recuperar a los fans que ya no tenían por haber estado 2 años desaparecidos. Empezaría a aparecer en público, incluso a hacer directos hasta que cayó la pandemia. Todos encerrados en casa, no habría nada que hacer, así que Xpeke empezó a jugar mucho y a hacer más directos, jugando con Ibai, Reven e incluso Celote, básicamente con toda la G2 House y la gente más grande de ese momento en Twitch. Pero nada más acabó la cuarentena y se pudo salir de casa, Enrique desapareció. Poco a poco cada vez hacía menos directos y aparecía menos en redes. A la vez que esto pasaba, Origen estaba teniendo también malos resultados en la LEC, hasta el punto de cambiar su nombre a Astralis. A día de hoy no sabemos nada de él, lleva tiempo sin aparecer, alguna foto por redes sociales que alguien se lo encuentra en Murcia o por algún lugar de España y lo suben, pero no sabemos nada de él, no va a eventos, no habla en redes, no hace directos, no dice nada sobre el equipo y no sabemos siquiera si juega League of Legends, por lo menos en su cuenta principal. Enrique se ha apartado de toda la vida mediática que tuvo tanto tiempo y ahora solo busca vivir tranquilo. Al fin y al cabo puede permitirse tener una vida tranquila, ya que tiene ingresos pasivos tanto de Astralis por ser accionista como de la venta de su skin, Cartus Fanatic, además de todo lo que ha ganado durante su vida como jugador de League of Legends. Enrique ha hecho muchísimo por los eSports, siendo el jugador que hizo crecer tanto y tanto el juego en España, dándolo a conocer en España e incluso en el mundo, e inspirando y abriendo puertas para otros jugadores. Si ahora es que tenemos al Joya, Flacket, Razor, Oscarinin y otros tantos jugando en la LEC, además de todos los que pasaron anteriormente y todos los que están jugando en Superliga, es gracias a él, que plantó la primera semilla, que puso la primera piedra y que abrió todo para poner al League of Legends en la cabeza de todo el mundo y que lo conociese. En su palmarés acumula más de 20 victorias en todo tipo de torneos, siendo uno de ellos el mayor galardón del mundo, el Mundial de League of Legends. Bueno gente, hasta aquí el vídeo de XP, que os recuerdo que podéis suscribir, podéis dejar un like, un comentario, compartir el vídeo, seguirme en redes sociales que están en la descripción. Nos vemos en la próxima, espero que os haya gustado mucho y un saludo, chao.